Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada. Como ya sabréis, hemos tenido una jornada más este fin de semana que, como últimamente, pues la verdad que nos ha dejado partidos muy interesantes. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, una jornada muy interesante en prácticamente todas las ligas que comentamos una vez más. En la liga, bueno, pues ya sabéis que teníamos partidos no directos, pero sí que algunos muy interesantes y varios han cumplido, otros no. En la Premier, bueno, quizás ha sido la mejor de todas las jornadas porque teníamos un partido espectacular y la verdad que, bueno, ha estado a la altura de lo que esperábamos. En la Bundesliga sería también una jornada interesante y, bueno, sin más dilación, si quieres, empezamos como siempre por la Liga Española, en la que hemos tenido bueno, primero, el Celta perdió 1-2 ante el Osasuna, el Rayo Vallecano Oviedo, que no se pudo jugar por el estado del césped del estadio de Vallecas, el Barça ganó 3-0 al Mallorca, 3-1 a la Real Sociedad, al Elche, 0-2 el Getafe en el campo del Deportivo Alavés, empate a 1 entre Sevilla y Girona, el Athletic que volvió a la senda de la victoria, 4-2 ante el Levante, 0-1 le ganó el Betis, sorpresa yo creo, ante el Atlético de Madrid, sobre todo por lo que vimos entre semana en Copa y el Madrid ayer a la noche que cumplió Mestalla, bueno, todavía 0-2 y todavía queda por jugarse el Villarreal español, perdón, que es sin duda uno de los grandes partidos también de la jornada de la Liga. Sí, sin duda, la verdad que viendo cómo está la clasificación y también pues cómo han ido los resultados de esta jornada, va a ser muy importante ver qué pasa en ese partido. Pero sí, en términos generales creo que ha sido una jornada que ha cumplido muy bien. De hecho, ahora estaba viendo que no se suele dar mucho esto, pero tan solo ha habido un empate, que fue entre Sevilla y Girona. Además, un partido que hasta el final, pues, el Girona parecía que lo tenía dominado, tuvo más ocasiones, pero al final el Sevilla lo acabó empatando, viendo todo la situación como estaba, que parecía que todo el Sevilla quería fuera de la directiva. Bueno, creo que lo siguen pensando porque el partido pues no fue Sí. nada bien y en términos generales la temporada no lo está siendo. Pero bueno, luego en cuanto a la lucha por el título, ¿no? El primero que abrió la lata, digamos, fue el Barça, que a ver, yo creo que en la primera parte sí que pues le costó un poquito más. El Mallorca tuvo incluso alguna que otra ocasión muy peligrosa de Murici, con Jan Virgili pues haciendo un partidazo, la verdad, que ya lo veníamos hablando. Y creo que al final pues el Barça logra encontrar ese primer tanto con Lewandowski, que pues hubo ahí el remate de Rashford, un par de rebotes, Olmo que la habilita, que menos mal porque si no era fuera de juego. Y luego de ese momento sí que yo vi pues a un Barça que ya pues estaba más tranquilo en el campo, que todavía el Mallorca yo creo que generaba bastante peligro, pero donde todo cambió, sobre todo yo creo que fue en la segunda parte. Bueno, sí, yo creo que el Barça claramente una primera parte en la que sufre bastante, que al final la acaba sacando, como decías tú, con un gran gol de Lewandowski, por cierto, que parece que es un rebote, pero luego recorta y se hace el hueco Ujú. bastante bien. Y en la segunda sí que vemos a un Barça pues más a lo que nos tienen acostumbrados en los últimos, ya diría, meses, con un Lamine Yamal que le está costando bastante y en la segunda mejora un poquito y luego acaba marcando el gol, que es un golazo. Y sobre todo la gran noticia del partido, más que la victoria o cualquier otra cosa, yo creo que para los culés es el gol de Bernal, perdón, que es un golazo. Gran recorte, un disparo que es verdad que con un poco de suerte acaba tocando el defensa y se acaba colando, aunque veríamos lo que hubiese pasado si no la tocado el defensa, porque iba al palo largo y yo creo que era un buen chute. Y sobre todo, bueno, yo creo que más que el gol incluso es la reacción de todos los, bueno, los aficionados, el banquillo, el entrenador, quiero decir, esa sensación, yo creo que de familia que hay que así en el Barça ya desde el año pasado con la llegada de Flick, que como hemos comentado muchas veces, más que un entrenador casi parece un padre, porque con todos los chavales que tiene el Barça es un rol que también le puede tocar un poquito. Y bueno, ya en cuanto a nivel futbolístico, sí, el Barça otra vez que cumple bastante bien en el segundo tiempo. Por cierto, sí que es llamativo que habría que mejorar, sobre todo de cara al partido contra el Atlético de Madrid, que en los primeros tiempos y en los primeros minutos yo creo que hay que salir un poquito más espabilado, porque viene siendo la tónica habitual con el Barça ya unas cuantas veces, que en la segunda parte arregla bastante el mal hacer de la primera y contra un Ujú. rival evidentemente de nivel élite mundial como es el Atleti, eso le puede pasar factura y de hecho en las mismas semifinales de Copa del año pasado y en Liga ya le pasó factura y tuvo que remontar prácticamente en todos los enfrentamientos en los que tuvieron entre estos dos clubes. Sí, claro, de hecho creo que tienes mucha razón en eso mismo, porque puedes pensar a priori que solo sucede, digamos, contra rivales que tú puedes decir, vale, me relajo un poco, pero la verdad es que viendo también algunos partidos de la temporada pasada, también pasaba en partidos muy importantes. Recuerdo contra el Inter que en Montjuic En también empiezas perdiendo, o sea, luego en Milán también, contra el Atlético, como comentabas tú también, o sea, creo que es algo que sobre todo es lo que más corrosible veo en este equipo, porque luego cuando ya parece que entran en esa tensión competitiva, sí que arrasan, pero hasta el que llega en ese momento sí que a lo mejor se les complica un poco, pero bueno, como estamos viendo, pues ahora mismo el equipo sigue en esa gran dinámica que salvo el partido de
de San Sebastián, pues todos son victorias, así que veremos si se consigue trasladar también a la Copa. Y pasamos ahora ya al partido que tuvimos entre Atlético de Madrid y Betis, un partido muy sorprendente porque, perdón, hablamos, bueno, maravillas del Atlético de Madrid hace tan Ujú. solo un par de días en el canal y con razón, porque la verdad que el partido de Copa fue pues seguramente el mejor que le hemos visto al Atlético de Madrid, ya no solo este año, sino que durante las últimas varias temporadas, yo me atrevería a decir. Y este la verdad que fue todo lo contrario, se adelanta el Betis en el primer tiempo, luego en el segundo es cierto que el Atlético de Madrid aprieta bastante, que tiene varias ocasiones, que de hecho tiene un gol anulado por milímetros de Griezmann de cabeza, pero que yo creo que aún así no excusa, que esperábamos un poquito más, sobre todo, es cierto que ya comentábamos que era imposible ir a mejor respecto a lo que habían hecho, no sé si fue el miércoles, o no, el jueves Ujú. creo, pero tampoco nos esperábamos seguramente que volviesen un poco a mostrar ese juego que nos tenían acostumbrados justo antes de ese partido ante el Betis, que pensábamos que podía ser un punto de inflexión, y precisamente el Betis, la verdad que incluso está poético, sea el equipo que les haya vuelto a la realidad, por decirlo de alguna forma, porque bueno, es una derrota que además, viendo cómo ganan Barça y Real Madrid, que ya estaba lejos el Atlético de Madrid de ambos, pues los aleja todavía más y me hace pensar a mí que yo creo que a febrero, a principios de febrero, es muy complicado que luchen por la liga hasta el final, la verdad. Sí, la verdad que sí. De hecho, ya lo habíamos dicho que a lo mejor 10 puntos era una distancia ya considerable, pero que bueno, a lo mejor te podías llegar a agarrar de alguna manera, pero ya viendo esto, ya son 13 puntos. Y como comentabas tú, pues ya no solo son la distancia en cuanto a puntos propiamente, sino que también en cuanto a juego, pues los estamos viendo muy irregulares. Es que no hay mayor prueba que el otro día ganen 5-0 fuera de casa al Claro. Betis y ahora mismo en su casa pues vuelvan a perder. Yo creo que esta versión del Atlético, pues a lo mejor para competir torneos de eliminatorias y tienen un poquito más del día o están un poquito más centrados, sí que les puede dar, pero en cuanto a la liga yo ya veo que es imposible, si ya lo era antes, ahora peor todavía, y yo sobre todo creo que ahora pues se van a centrar más que nada en la Copa, que están ya en las semis, y en la Champions, que bueno, evidentemente tienen el playoff, tienen que ganar, pero viendo cómo tienen la liga, creo que esta temporada pues van a ir más por tema de competiciones eliminatorias que otra cosa. Correcto, y pasamos al Real Madrid, en el que yo creo que sí que hay que comentar un poquito más cosas positivas. Es cierto que volvió a no ser un partido demasiado inspirado en ataque, pero creo que vimos un Madrid bastante sólido, que prácticamente no dejó ninguna ocasión al Valencia. Recuerdo un palo con el 0-1 del Madrid, que bueno, ahí se Ujú. les podría haber complicado un poco, pero por lo que resta creo que poco trabajo de Courtois, tampoco ocasiones demasiado claras del Real Madrid, pero bueno, lo suficiente, además con un golazo de Carreras y luego lo cierra al final 90 casi, lo suficiente para ganar en Mestalla. Que bueno, el Valencia, por cierto, dejando un poco de lado al Madrid ahora, está en una situación muy complicada, ya lo comentábamos. De hecho, no sé si con este resultado, no está en el descenso, pero está a un punto por encima solo, que bueno, es una Ujú. situación evidentemente alarmante, más teniendo en cuenta que el que tiene por debajo es el Rayo, que todavía tiene que jugar en casa ante el colista de la competición, que hombre, puedes esperar que saquen como mínimo un punto seguramente los tres. Pero bueno, sí, el Real Madrid, que además tenía muchísimas bajas, no contaba con Vinicius, no contaba con Rodrigo, no contaba con Bellingham y Militao, que ya sabéis que prácticamente no va a jugar lo que queda de temporada, que son 4 de los jugadores más importantes del equipo, sin ninguna duda, que bueno, Ujú. hace la faena y que una semana más, a pesar de que las sensaciones siempre comentamos que no son igual de buenas que con el Barça, siguen muy cerquita, tan solo un punto, y bueno, también hay que darles ese mérito, porque a nivel de resultados están, yo creo, compitiendo por encima de lo que muestra el juego, que hombre, siempre decimos que bueno, puede llegar a un punto en el que acabe de explotar, pero si no lo acaba haciendo y acaban dando el clic, pues están vivos en prácticamente todas las competiciones, menos la Copa, pueden ganar cualquiera de las demás. Sí, de hecho, hace poco vi un dato que era que a esta altura de la temporada es la segunda mejor puntuación de toda la historia del Real Madrid. Que claro, tú viendo la temporada que están haciendo, los problemas que está habiendo, el ruido, la tensión, pues te parece bastante surrealista, pero sí, tal cual, es el segundo mejor dato del equipo blanco en Liga. Y esto pues también pues te puede llegar a dar pistas de por qué está tan cerca del Barça, que de hecho yo creo que tal y como van ahora mismo las puntuaciones de ambos equipos, podría darse que superen los 100 puntos o al menos se acerquen, porque es que estamos viendo que ahora mismo están en un tramo de no pinchar mucho y que, claro, estando a un punto, ninguno de los dos quiere perder esa distancia y parece que se ven obligados uno al otro a seguir ganando. Y como comentabas tú, pues yo creo que en esta ocasión el Madrid sí que mostró más convencimiento que en otros últimos partidos. De hecho, ya sabemos que jugar en Mestalla, no solo para el Madrid, para la mayoría de equipos, por mucho que esté mal ahora mismo el Valencia, es un campo que se atraganta mucho, que cuesta mucho abrir la lata y yo creo que justamente cuando Carreras lo logra hacer, después de, como has comentado tú, un gran gol, pues ya consiguen calmar un poco la situación y yo creo que el Valencia solo tuvo una o dos ocasiones después de eso y mira que lo intentaron
Así que creo que es una victoria sólida del Madrid que, bueno, como comentas tú, pues parece que sigue estando ahí la tensión por la liga, por ese puntito de diferencia y que yo creo que esto, como he comentado antes, pues se va a definir bastante en el final de la temporada. Correcto, y como comentábamos antes, parece que ya sí o sí va a ser una lucha a dos, porque el Barça tiene 58 puntos, el Madrid 57, pero ahí hay un salto tremendo con el Atlético de Madrid que tiene solo 45. Luego está el Villarreal con 42, pero con 2 partidos menos, que puede adelantarlo por esa tercera posición. El Betis, que se ha afianzado en la quinta posición, el Español sexto, y a un poco de distancia, aunque evidentemente tiene el partido ante el Villarreal hoy mismo, el Celta, la Real Sociedad, que míralos, que están muy cerquita. Comentábamos que el salto entre Celta y Real era muy grande hace un par de semanas, ahora ya no lo es para nada. Luego está el Osasuna, que también está cerca, Athletic Club, Getafe, Girona, Sevilla, Deportivo Alavés, Elche, Mallorca, Valencia, Rayo Vallecano, Levante y Oviedo, que son los tres equipos que de momento están en el descenso, aunque bueno, una semana más comentamos que está todo apretadísimo, quiero decir, desde el Rayo Vallecano, perdón, que está el 18º hasta el Osasuna, que está el noveno, hay tan solo 7 puntos. Claro, es que como comentabas, pues la verdad es que está súper apretado todo ahí. Y luego, claro, ahora estaba viendo que el Rayo que tiene ese partido pendiente de este fin de semana, si lo ganan, pues pueden adelantar al Valencia también, o si lo empatan Bueno, dependiendo de la diferencia de goles. O sea que ¿cuántos más? la situación puede ser todavía peor de lo que parece. Y luego otra cosa destacable que he visto es que el Villarreal ahora mismo tiene esos 2 partidos menos que el Atlético, también los puede adelantar si ganan uno y empatan el otro. O sea que el Atlético va a tener que currar para sacar esa tercera posición que recordemos que es en la Copa no consigue llegar a la final para que se clasifiquen a la Supercopa de España la siguiente temporada, tienen que acabar terceros en liga. Así que esa es otra cosa que hay que ver. Correcto, y pasamos ahora a la Premier League, donde, bueno, hemos tenido un, yo creo, jornadón espectacular. El Leeds United le ganó 3-1 al Nottingham Forest. El United ya lleva 4 victorias consecutivas y ganó 2-0 al Tottenham. 1-3 el Chelsea ganó en el campo del Wolves. 1-2 el Everton en el del Fulham. 0-2 el West Ham en el del Burnley. 3-0 el Arsenal ante el Sunderland. Empate a 1, otro pinchazo más de los de Emery y de Aston Villa en casa del Bournemouth. 2-3 ganó el Brentford al Newcastle. 0-1 Crystal Palace al Brighton, y en un partido espectacular el Liverpool pinchó en casa 1-2 ante un Manchester City que sobrevivió, que sigue en la pelea por el título de una forma prácticamente épica, con un penalti que marca Haaland, con una celebración espectacular, luego con un gol de Cherki desde medio campo con el portero, con Alisson en el área rival, pero hay falta, roja Szoboszlai, o sea, una locura de unos 15 minutos espectaculares, de lo mejor que hemos tenido, yo creo, en este curso. Y bueno, como comentábamos, es el gran partido de Inglaterra, evidentemente, por lo que hemos visto la última década casi con Guardiola y Klopp. Ahora ya es verdad que no es el mismo duelo, ¿no? El mismo nivel que en esos años, pero bueno, nos ha demostrado en la 25-26, en un año muy complicado para ambos clubes, que, bueno, sigue siendo un partido de primer nivel europeo y que, como comentábamos, seguramente la consecuencia más clave es que seguimos teniendo Premier League. Sí, efectivamente, eso es lo más positivo que sacamos. Pero la verdad que sí, que fue un partidazo. Yo creo que, bueno, ya lo podíamos esperar que fuera tan igualado. De hecho, hubo tramos del partido que fue más para el Liverpool, más para el City. Luego, al final, pues acabas viendo la remontada del City con ese primer golazo de Szoboszlai. Y yo creo que más o menos pues se cumplen todas las expectativas que teníamos de este partido, sobre todo también teniendo en cuenta pues cómo va la competición, que ahora mismo este resultado también viendo cómo va el United, cómo el Liverpool pues vuelve a dejar escapar esos puntos, pues se le puede llegar a complicar o no, quién sabe, la Champions, porque ya vemos que este año la competición está siendo muy exigente en ese tramo. Y yo creo que, bueno, este partido lo que nos demuestra es que el City, por mucho que esté también en estos momentos de irregularidad, al final tiene genios en el campo que te acaban sacando los 3 puntos. Bueno, es un partido de resistencia pura, porque es cierto lo que decías tú. La primera parte quizá es un poco más del City, sobre todo los primeros minutos. Luego hay un tramo bastante largo en el que ocurren muy poquitas cosas. En la segunda, yo pienso que sale mejor el Liverpool. Y de hecho, en el punto que marca Szoboszlai, que es un golazo espectacular, como bien tú decías, pues era un partido además que recordaba bastante al que tuvieron contra el Arsenal en la primera vuelta, ya por el mismo gol de Szoboszlai, porque era 1-0. Ahí yo creo que el Liverpool estaba siendo mejor y quizá la victoria era merecida, pero bueno, la verdad que le dan la vuelta de forma espectacular el City con ese gol de Bernardo y el penalti de Haaland. Y bueno, luego al final es un poco polémico, al final, bueno, es verdad que era un gol más, un gol menos, no acaba empatando el Liverpool, con lo cual al final no acaba importando demasiado. Y bueno, la verdad que sí, que el City, bueno, muestra que es un equipo, joder, que lleva 10 años ya con Guardiola casi, peleando cada fin de semana por todas las competiciones, que tiene experiencia a más no poder, a pesar de que sea un equipo evidentemente muy renovado y alejado de aquel equipo que, bueno,
de los Agüeros, Fernandinho, David Silva. Pero bueno, la verdad que es una victoria muy importante, yo creo, también para la Premier, para tener esa lucha con el Arsenal, que es muy bonita, ¿no? Ese Guardiola contra Arteta, bueno, es que parece casi Star Wars, ¿no? El Jedi contra el Padawan. Em, y la verdad que sí, además, otro dato muy, muy interesante que a mí me hizo un poco de gracia es que hizo un partidazo Marc Guehi, que precisamente se le escapó al Liverpool en verano Ujú. por segundos. Y bueno, ahora lo ha fichado el City en invierno, además, por menos dinero de lo que le iba a fichar el Liverpool. Y que curiosamente hace su primera gran actuación en el City contra, bueno, contra un equipo que le estuvo pitando todo el partido. También, bueno, era de esperar. Pero bueno, sí. Y luego, por comentar un poco el resto de la jornada, pues el Arsenal, otra jornada más, llevan unas cuantas, además consecutivas, que ganan y ganan convenciendo, dejando la portería a cero, que bueno, eso ya es prácticamente marca de la casa, que siguen ganando, siguen dominando y yo creo que a pesar de la gran victoria del City, siguen siendo el gran favorito y el equipo a batir Ujú. en Inglaterra. Y el United, que bueno, otra jornada más. Es verdad que se les pone un poco de cara al partido con esa roja muy temprana al Cuti Romero, que es clarísima, por cierto, o sea que al final Sí. si la provocas es lo que hay. Y luego, bueno, la verdad que hay bastante tiempo que están con el 1-0, el Tottenham tampoco se aleja demasiado, o sea, se acerca demasiado a la portería del Ensamens. Pero bueno, tampoco acaba de cerrar el partido el United. Y bueno, sí que al final acaba Bruno Fernández con otro gol y que bueno, confirma que vienen en un estado de forma espectacular y veremos si ganan esta entre semana para las 5 y que el chaval de TikTok se corte el pelo porque lleva una matadera interesante ya. Efectivamente, además que yo creo que bueno, tener un rival súper asequible a priori, que es ese West Ham, que bueno, que Sí, sigue ahí en esa situación un poco mala, aunque parecía que con Paco Gémez remontaban la situación, pero bueno, vuelven a caer. Y sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, la verdad que fue un partido bastante interesante del United, si bien es cierto que al final la roja te acaba condicionando mucho, pero antes de eso yo ya veía un United que estaba generando sí, más peligro. Y por cierto, otra cosa a destacar es que Romero suele tener bastantes de estas rojas, o sea, en cualquier momento del partido se le va, digamos, la olla y deja ahí un pie que no toca. Y creo que esto es, pues, es un aspecto a mejorar, sobre todo porque es un central que yo creo que si corrige esa faceta, pues yo creo que es de los mejores que hay en la Premier. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, pues sí que te baja un poquito sus pretensiones. Pero sí, el United, que yo creo que ahora mismo, pues lo veremos enseguida en la clasificación, que tal y como está la cosa, es que están cerquísima incluso de superar a Aston Villa, que claro, tú ves esto hace, no sé, 5 jornadas y dices, joder, falta mucho para eso, pero entre que ha llegado Carrick y que el Aston Villa pues sigue teniendo esos pinchazos, parece que se pueden revertir un poquito los papeles. correcto, ni siquiera vamos a verlo ya directamente, porque el Arsenal sigue Ujú. primero a 6 puntos del City. El Aston Villa, ya veis, esos últimos 5 partidos tan solo ha ganado uno y en cambio el United no ha perdido ninguno, con lo cual ya están solo a 3 puntitos. Es cierto que están viéndose un poco, bueno, pues poco beneficiados porque el Chelsea también viene de una racha de 4 partidos consecutivas ganadas y sigue tan solo un puntito. Luego el Liverpool se ha caído un poco, el Brentford que está empatado a puntos y el Everton, que es el rival de la ciudad del Liverpool, está tan solo a 2, que bueno, esto se lo dices a principio de temporada y se volverían completamente locos cualquier aficionado Toffee. El Sunderland noveno, décimo el Fulham, todos muy cerquita. Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace, Brighton, el Tottenham que está quinceavo otra vez, fatal y bueno, de hecho no ha ganado ninguno de los 5 partidos últimos de Premier League. Leeds United, Nottingham Forest, el West Ham que ha salido un poco y que yo creo que tiene más esperanzas de no descender que hace, bueno, 3 semanas, de hecho, lo veis ahí en las propias victorias, y Barley y Wolves, que bueno, ya comentamos varias semanas seguidas que parece que prácticamente ya son equipo de segunda división y que no tienen ninguna esperanza prácticamente de salir de ahí. Sí, la verdad que sí. De hecho, del descenso, lo único que me puedo llegar a creer que salga pues es el West Ham, que está en esos 3 puntitos. Y es que ya estoy viendo que el West Ham acaba ganando el United y joder, a las rachas. Veremos que no solamente para que se corte el pelo, pero sí, yo creo que ahora mismo pues la liga está súper interesante en varios frentes, incluso en el liderato, que pues lo comentábamos, que el Arsenal está súper bien, pero como el City sigue manteniendo esa distancia más o menos, pues no puede permitir al Arsenal que tenga más de 2 pinchazos, que esto pues también es interesante. Y luego yo creo que sobre todo lo que nos sorprende aquí es el Liverpool, que ahora mismo, pues como comentabas tú, ¿no? El Everton, que es el gran rival suyo, está tan solo 2 puntos y que viendo cómo está yendo la temporada, quién sabe si tiene algún patinazo más, incluso nos acaban adelantando en algún momento. Es curioso, la verdad que es bastante curioso. Incluso en la cima, ya veis que, por ejemplo, City y Arsenal tan solo han ganado 2 de los últimos 5 partidos. Es cierto que los otros 2 los han empatado, solo han perdido uno, pero bueno, es llamativo que justamente han entrado en una etapa ambos y al mismo tiempo en el que se Ujú, están dejando algún partido que otro y a ver si tenemos cerquita ya ese enfrentamiento entre ellos que, bueno, será prácticamente definitorio por el título. Nos vamos ahora a Italia, ujú. en el que, bueno, hemos tenido una jornada en la que
prácticamente todo lo que debía de ganar ha ganado y además muchos de los que estaban en la pelea todavía no han podido jugar. El Hellas Verona empató a Ujú. 0 ante el Nápoles, se salvó también como el City un poco en los últimos minutos con un penalti. 2-3 ganó el Genoa, 2-2 entre Fiorentina y Torino, 0-1 ganó el Parma en el campo el Bolonia, sorprendente, 2-1 el Lecce Ujú. ante el Udinese, otra vez más, que sigue siendo muy dominante, mucho mejor que cualquier rival suyo en Italia, 0-5. La Juve y el Lazio empataron a 2 y todavía quedan por jugarse Atalanta Cremonese y Roma Cagliari, que se juegan esta noche, y el Milan Como, que se jugará creo que la semana que viene ya. Que Ujú. por cierto, el vídeo vemos que no teníamos muy claro por qué se aplazaba. Bueno, ha sido porque en el estadio del Milan estaban haciendo precisamente la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, que ya es mala suerte que justo te toque en este partido, la verdad, porque era uno de los mejores de la jornada. Pero bueno, creo que no ha sido por nada más que eso. Y bueno, es clave Ujú. porque evidentemente es el que está más cerca del Milan bueno, precisamente del equipo que comparte estadio, el Inter de Milán. Sí, efectivamente, la verdad que es un dato curioso porque yo estaba viendo luego la inauguración y dije, hostias, pero os están jugando esto y luego no dejan que juegue aquí el Milan. ¿Qué sentido tiene esto? Pero sí, son las cosas que pasan aquí en el mundo del deporte. Pero sí, en cuanto a la jornada, pues vemos al Inter que sigue estando en un momento de forma estupendo, otra goleada más además fuera de casa. Y luego el Napoli que le costó un mundo ganar el partido, o sea, tuvo muchísimos problemas. Como bien comentabas tú, pues al final le salvó ese gol, pero bueno, viendo también cómo está la clasificación, ahora mismo al Napoli tampoco lo veo como el gran rival directo, de hecho ya lo comentabas tú que es el Milan, así que bueno, más que nada creo que le debe servir para asegurar, digamos, la Champions, que yo creo que no se asegurará esto hasta dentro de mucho tiempo porque las cosas están súper igualadas, pero sí que la lucha por el título para ellos sí que las veo un poquito más complicada porque ahora mismo ya vemos una distancia pues bastante grande en la clasificación. Sí, yo creo que más que por mal nivel del Nápoles, que es verdad que ha tenido pinchazos y que de hecho le está costando mucho sacar varios partidos que el año pasado mismo los sacaban, yo creo, con más facilidad, es porque el Inter, bueno, lleva un par de meses en los que no para de arrollar prácticamente, es que no saca los tres Sí, sí. puntos, sino que está al descanso casi, porque prácticamente todos los rivales contra los que juega acaban ganando de goleada, con sensaciones muy cómodas y veremos porque, bueno, es verdad que el año pasado estaban en una situación similar, primero y vivos en todas las competiciones, yo creo que este año sí, con más distancia respecto al Nápoles, que el año pasado, que estaba mucho más cerquita en todo momento. Pero bueno, el Inter, Ujú. recordemos que el año pasado al final acabó quedándose a cero, no ganó ninguno de los títulos por los que competía, y eso que llegó pues a la final en uno, a la semifinal en otro, y en la Liga perdió la última jornada, o sea que estuvo cerquísima del triplete. Ujú. Pero bueno, yo creo que este año, como mínimo, la Serie A sí que tienen, bueno, la tienen la mitad en el bolsillo prácticamente. Efectivamente, que además, pues viendo también cómo compiten en el resto de competiciones, es muy importante justamente tener esta distancia en cuanto a puntos para poder pues permitirte algún fallo, alguna rotación, que eso pues también siempre suele ayudar y yo creo que eso fue lo que la temporada pasada también les perjudicó, que no pudieron rotar en liga y al final estuvieron pues bastante reventados. Y luego pues otro equipo que también pues está intentando entrar en la Champions, bueno, que de hecho está por ahí más o menos, que es la Juve, vuelve a Ujú. pinchar en esta ocasión contra el Lazio, que a ver, es un rival que te puedes pensar que te puede complicar mucho el partido, pero bueno, al ser en casa, también viendo cómo está la situación de Champions, yo creo que es un partido que tienes que sacar adelante, sobre todo porque todavía falta que jueguen pues prácticamente todos los rivales que optan también esa plaza, que son Roma, Milán y Como justamente, así que veremos cómo les va, pero bueno, otro pinchazo que más que nada yo creo que es una piedra en el camino, pero que si siguen jugando como están jugando hasta el momento, yo creo que también pues van a optar a esas plazas de Champions. Correcto, de hecho, la misma Roma, que juega hoy a la noche, si gana, yo creo que les podría adelantar, como mínimo les empataría a puntos. Y bueno, pero antes vamos a ver lo primero, que está el Inter a Ujú. 58 puntos, perdón, a 8 del Milan, a 5 si gana el Milan el partido que le queda, 49 el Nápoles, 46 la Juventus, 43 la Roma, 41 el Como, aquí todo súper igualado, 37 Atalanta, que incluso se podría acabar metiendo si hacen un buen final de temporada, Lazio, Udinese, Bolonia, Sassuolo, Cagliari, Torino, Parma, Genoa, Cremonese, Lecce, y en el descenso, Fiorentina, Pisa y el Verona. Ha sido una mala jornada para el descenso. De hecho, comentábamos que la Fiore estaba tan solo un punto, ahora hasta tres, porque ganó el Lecce. Y bueno, es verdad que todavía hay esperanzas, yo creo, para los tres equipos del descenso. De hecho, es una de las pocas ligas que yo creo que podemos decir esto. Sí. Bueno, evidentemente es mejor estar fuera que dentro. Efectivamente, además que ya hemos visto que la dinámica pues es totalmente diferente a la del inicio de la temporada, así que por mucho que ahora mismo estén teniendo esos resultados, yo creo que les da perfectamente para salir. Yo creo que hasta el Genoa más o menos, aunque el Parma también pues puede tener ahí esas irregularidades, de hecho hasta que no ha ganado este partido pues también está a la misma distancia, así que bien por ellos que se han escapado un poquito y luego pues como decíamos, ¿no? En la lucha por la Champions tenemos a demasiados equipos, yo creo que incluso hasta
Bueno, la Lazio sí que ya lo descartaría un poquito, pero la Atalanta si gana su partido, claro, ya son 39 puntos y estaría a 2 de Europa, del Como. Sí, es que, bueno, lo llevamos comentando ya casi desde que grabamos el canal con la Serie A, que jornada tras jornada hay cambios en la competición, hay, bueno, todos apretados ahí, en prácticamente todas las plazas de la clasificación, con lo cual, bueno, mejor que mejor, la verdad. Donde no podemos decir lo mismo, al menos esta jornada, es en la Bundesliga, donde, bueno, el Bayern por fin ha vuelto a la senda de la victoria y lo ha hecho a lo grande. Antes de ellos, el Unión Berlín y el Frankfurt empataron a 1, el Hamburgo ganó 0-2 en el campo del Heidenheim, 2-1 el San Pauli al Stuttgart, sorprendente. El Dortmund, que sí que cumplió 1-2, le ganó al Wolfsburgo, 2-0 el Mainz al Augsburgo, 1-0 el Friburgo al Werder Bremen, empate a 1 entre Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen, 1-2 ganó el Leipzig en el campo del Colonia y 5-1 ganó el Bayern en casa ante un Hoffenheim que comentábamos que bueno, era el tercer clasificado y que está haciendo una gran temporada y que quizá le podía sacar otra vez puntos al Bayern y acercar todavía más al Borussia Dortmund. Sí, efectivamente, y como ha sucedido en otras ocasiones, justamente el Bayern contra el rival más duro es cuando saca su mejor versión. De hecho, bueno, yo creo que esto es más o menos lo que se le pedía al equipo, ¿no? Porque luego de esos dos pinchazos contra equipos más o menos accesibles, pues es normal que la afición pues te pida más y yo creo que en esta ocasión pues subieron responder muy bien porque el Hoffenheim, como comentábamos, venían enrachados, venían terceros en la competición y yo creo que es una victoria de mucho mérito también viendo que es una goleada que ya también hace algún que otro partido que no lo lograban. Y yo creo que pues ahora mismo llegan con las mejores sensaciones para disputar esta fase de la temporada, que evidentemente pues han dejado 4 puntos por el camino, pero yo creo que ahora mismo, pues como comentábamos, si no sucede nada súper raro y seguimos viendo esta misma versión del Bayern, pues será muy difícil que se les escape la Bundesliga. Sí, correcto. Y es curioso además lo que decías tú, porque veníamos de unas 2, 3 semanas en las que mostraban más dudas, en las que habían ganado algún partido, pues prácticamente rozando el final, en la que habían perdido, en la que habían empatado, incluso en Champions también les costó mucho la última jornada ante el PSV, que eran muy favoritos. Uh -huh. Pero bueno, es que parece que lo hacen un poco a posta casi, porque cuando vuelve a todo partido pues de los importantes, es cierto que el Hoffenheim no está ni cerca del Bayern de Múnich, sobre todo, bueno, tanto a puntuación como presupuesto, como talento de la Uh plantilla, -huh. como a todo prácticamente, pero bueno, es el tercer clasificado, seguramente la gran revelación de Alemania y uno de los equipos que dices, bueno, aquí se me puede complicar, pues bueno, vuelven a sacar su mejor versión, vuelven a sacar la escoba, barren fácil 5-1 y bueno, pues se colocan no más líderes que nunca, pero vuelven a mostrar, ¿no?, que tienen esa sensación de superioridad respecto al resto, además con bastante margen, la verdad, yo creo, con el Borussia Dortmund y con todos los que le vienen detrás, el Borussia Dortmund que es prácticamente el único que yo creo que les puede acabar competiendo un poco, pero la Uh realidad -huh. es que a pesar de que sean 6 puntos, yo creo que todos los que sigan la Bundesliga un poco creen que la distancia, pues, sensacional, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en cuanto a el juego, es mayor que los 6 puntos que dice la clasificación. Claro que además yo creo que estamos obviando aquí que evidentemente para que haya una lucha entre estos dos equipos, no solo el Bayern tiene que pinchar, sino que también el Dortmund debería aprovechar esos pinchazos, que yo creo que también, pues viendo también la historia de la liga, yo no veo al Bayern pinchando más que al Dortmund hasta final de temporada y eso que están pues a 6 puntos. Así que imagínate, si ya no lo veo ni que estuvieron empatados a puntos, más que con 6 puntos de diferencia, pues peor todavía. Pero bueno, yo creo que igualmente pues el Dortmund me ha sorprendido en esta jornada porque yo pensaba que contra el Wolfsburgo pues se les podría Claro. complicar, que de hecho se les complicó porque ganaron al final con ese gol de Guirassy ya sobre la bocina. Pero bueno, son 3 puntos importantes también pues para garantizar esa comodidad, digamos, para después pues competir en el resto de competiciones que también están vivos todavía. Así que por ese aspecto sí que muy bien. Sí, y vamos ya a la clasificación, el Bayern que, bueno, y el Borussia, que ya comentamos que están a 6 puntos de distancia, si queréis pararos un momento, sobre todo, para ver los números del Bayern, que son espectaculares, y por cierto, también destacar que el Borussia Dortmund solo perdió un partido en esta Bundesliga, y es precisamente ante el Bayern de Múnich, si no recuerdo mal. El Hoffenheim está tercero, cuarto el Leipzig, Stuttgart, Bayer Leverkusen, y bueno, quizá aquí se acaba un poco la lucha por Europa, porque Friburgo y Eintracht ya están un poquito por detrás, y bueno, Unión Berlín, Colonia, Hamburgo, Borussia Mönchengladbach, Augsburgo, Mainz y Wolfsburgo, que están bastante apretados, pero también está muy apretado el descenso. De hecho, el Werder Bremen, que ha caído hasta los puestos de playoff con la victoria del Mainz, y San Pauli y Heidenheim, que es cierto que siguen ahí, pero sobre todo San Pauli, que esta semana ha ganado, y está muy cerquita, solo 2 puntos, tanto de salir como de estar como mínimo en el playoff, que hombre, yo creo que ya viendo cómo está la cosa, incluso lo podrían acabar firmando, porque como comentamos varios vídeos, suele ganar el que viene más de arriba que no el de abajo. Sí, efectivamente. La verdad que en esta Bundesliga el descenso es lo que más caliente tenemos sin duda, porque hay muchísimos equipos, como comentas tú. Creo que desde el Colonia podríamos decir hasta, sí,
desde el Colonia, porque son 23 puntos, hasta el Werder Bremen, que son 19, son 4. O sea, todos los equipos que están en esta página, me creo que acaben en cualquier puesto de entre ellos. O sea, menos en Heidenheim, que sí que ya los veo bastante mal, pero el resto sí que está la cosa súper apretada. Y además que estamos viendo que últimamente también los equipos del descenso, como por ejemplo el Hamburgo, han ganado sus partidos, o sea que también es curioso que, por cierto, tiene un partido menos. Ah, pues aquel de la Nevada fue, ¿vale? Ahora me ha venido a la cabeza. Así que quién sabe si con ese partido también salen un poquito más. Pero sí, yo creo que súper apretado aquí. Y también otra cosa a destacar es que el Dortmund, por mucho que estemos diciendo que el Bayern está haciendo un temporadón y tal, que lo está haciendo, Está haciendo creo una que gran tener solo una derrota, la verdad que he visto el dato y me he quedado loco, ¿eh? O sea, vale que tienen 6 empates, pero bastante fiable el equipo de Dortmund, porque la verdad que esta temporada parece como que el Bayern lo está acaparando todo, pero el Dortmund, para hacer otras temporadas que ha hecho en años anteriores, pues tampoco lo está haciendo nada mal. Bueno, es que el Dortmund tiene 48 puntos y todavía quedan, o sea, va a ritmo de, yo creo, 80 puntos, incluso igual un Sí, sí. poquito más, si no se acaban desinflando, que en la Bundesliga recordar que son varias jornadas menos, con lo cual, pues, es más impresionante que si lo haces en otras ligas. Otra cosa a comentar, y ahí si quieres cerramos, es que el Mainz, que Ujú. estaba hace no tanto tiempo, ya ha salido y ha salido además bastante, lleva un par de victorias o 3 en las últimas, semanas y bueno, parece que lo tiene ya bastante mejor para salir de ese descenso. Bueno, recordemos que es un equipo que el año pasado acabó sexto, si no recuerdo mal, o quinto, que Ujú. está jugando en europea, o sea que, era sorprendente que estuviese en esa zona, un poco a la Fiorentina en la Serie A. Y bueno, con esto, pues otra jornada más muy interesante que, bueno, nos sigue dando pie a seguir comentando cada semana, porque la semana que viene va a estar más interesante. Además, tenemos entre semana, pues semifinales de Copa del Rey, otra jornada de Premier League en la que el Manchester United puede conseguir por fin las 5 victorias consecutivas. Hay por ahí Copa Italia y Copa DFB Pokal, si no me equivoco, en Alemania, con lo cual, bueno, fútbol a más no poder. La otra vendrá a los playoffs de Champions, la otra las vueltas en las finales de Copa, la otra ya las eliminatorias reales, por decirlo de alguna manera, de Champions, luego el Mundial, luego, bueno, una locura de es normal, ¿no? También. Ya ha pasado lo peor, que ya ha sido suficientemente bueno, lo comentábamos hace poquito, y bueno, se nos Ujú. viene la locura. Efectivamente, pues como comenta Paul, ya sabéis qué es lo que toca. Si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en todas las competiciones que hay en el mundo del fútbol, dejad un placer que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros amigos y como decimos siempre, nos ayudáis un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós.